Hola amigos, Dios les bendiga en esta hermosa hora. Estamos aquí transmitiendo desde la Sierra Chinanteca del estado de Oaxaca. Estamos aproximadamente a 280 kilómetros de la capital del estado de Oaxaca. Me encuentro aquí en la iglesia Cristo Viene, en la localidad de Ayotzintepec. Y en este momento vamos a estar hablando sobre un tema. Yo creo que ya viste la descripción sobre este tema controversial. ¿La iglesia de este tiempo va a ser perseguida? Es una pregunta muy buena. Yo creo que te ha de haber despertado el interés. Me presento, soy el hermano Cristian Alberto, soy predicador por gracia de Jesucristo y estamos predicando la palabra del Señor en esta zona. Hoy, en este momento, tenemos la compañía de Pastor Lauro Núñez, que nos estará ayudando a resolver esta pregunta principalmente, ¿no? Es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque nuestro hermano Lauro Núñez no solamente tiene la experiencia de ser perseguido en este tiempo, sino que prácticamente las profecías de nuestro Señor Jesucristo que hacen referencia a la persecución prácticamente se cumplieron en él. Fue perseguido incluso por su propia raza, por su propia gente. Entonces él tiene bastante experiencia y nos engalana hoy abriendo este primer video de mi canal. Por cierto, suscríbanse ahí en la parte de abajo, Evangelista Cristian Alberto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a estar dando lugar al pastor Lauro Núñez, pero cabe mencionar que vamos a hablar sobre un experto que vivió en carne propia la persecución en estas bellísimas tierras, en la Sierra Chinanteca de Oaxaca. Vamos a darle el lugar a nuestro pastor para que nos acompañe en esta hermosa hora. Saludos y bendiciones a todos nuestros amigos que nos están escuchando o nos están viendo en esta tarde. Que Dios los bendiga grandemente a todos ustedes, en donde quiera que nos escuchan, donde quiera que nos vean, en donde quiera que nos estén viendo en estos momentos, ¿verdad? Ciertamente estamos viviendo en un tiempo oscuro no solamente para unas personas, sino para toda la humanidad, ¿verdad? Y ciertamente pues necesitamos conocer mucho de la palabra de Dios para poder resolver, para poder enfrentar, ¿verdad? Para poder contrarrestar todas estas situaciones en las que estamos viviendo. Y no solamente la Biblia habla de estas situaciones, sino también habla del tema principal que está tocando el pastor Cristian, ¿verdad? Que es la persecución. La persecución es un tema muy interesante. La persecución es un tema que también a través de los tiempos se ha estado olvidando, ¿sí? La persecución hoy en estos tiempos casi la mayoría de las iglesias o la mayoría de los pastores, teólogos, pues casi no tocan estos temas porque según muchos o para muchos eso fue en el pasado. Eso sucedió en la época de la primera iglesia, o sea, de los inicios de la iglesia, ¿no? De la iglesia cristiana, ¿sí? Y para muchos hoy en estos tiempos, pues, vivimos un tiempo de paz, un tiempo pues, donde ya no se ven estas cosas, ¿no? Y qué interesante de lo que dice el hermano Cristian, es muy interesante y, pues, vamos a empezar a responder algunas preguntas, vamos a empezar a dar algunos detalles, ¿no? Cómo es la persecución, porque muchos no entendemos ni siquiera cuál es el significado de la persecución o no sabemos cuándo empieza la persecución, ¿verdad?
Es un tema muy interesante, lo vuelvo a recalcar, es un tema que se ha olvidado, pero pues que hoy se están tocando estos temas, gracias a Dios, y para despertar, ¿verdad? Para despertar a la iglesia, para despertar a la gente, para despertar, ¿verdad?, a aquellos hombres predicadores, ¿verdad?, que alguno de los menús más importantes, uno de los platos fuertes que deben de tener los predicadores, yo creo que es el tema de la persecución, ¿sí? Es algo muy importante, ¿no lo ve usted así? Qué bien que lo dice así, pastor, porque precisamente nosotros estamos ubicados, les hablaba que estábamos aproximadamente ubicados, este poblado de Yocintepec, estamos aproximadamente a 280 kilómetros de la capital, o sea, de la ciudad de Oaxaca. Y en estas tierras se ha visto mucho la persecución a los cristianos desde tiempos muy remotos. Ahora, para la iglesia en general global, porque ha sido establecida en la ciudad o en lugares donde ampliamente pueden llevar su culto, pueden hacer una campaña al aire libre sin ningún problema, pueden tener reuniones en hogares, pueden reunirse en una iglesia todavía, para las iglesias cristianas que todavía están libres. Puedo lograr pensar que se les está olvidando los verdaderos orígenes de la iglesia. Y nuestros orígenes como iglesia es una iglesia perseguida, es una iglesia que se contrapone al pecado y que por esa razón no va al favor al sistema. Vemos que nuestros gobiernos se están corrompiendo en todo el mundo, no solamente está pasando aquí en la Ciudad de México, aquí en el en el país de México. Por cierto, estamos transmitiendo desde el país mexicano, desde el estado de Oaxaca. No solamente está pasando esto, está pasando en todo el mundo, y lo que está sucediendo por la pandemia nos está evidenciando nuestros valores como iglesia, nuestros fundamentos como iglesia, nos está exhibiendo realmente en qué estamos fundamentados, porque todo se prepara para una persecución. Vamos a hacerle 5 preguntas en esta hora a nuestro pastor Lauro Núñez, y él nos va a estar conforme a la palabra y conforme a sus experiencias, nos estará diciendo o nos estará ilustrando en esta hora realmente si la iglesia de este periodo, de esta época, de este año 2020 en el que estamos viviendo, si esta iglesia de esta época realmente va a ser perseguida. Esa es la pregunta. Vamos a ver primero, pastor, ¿qué opina usted? Me dirijo a usted con mucho respeto. Como primer pregunta, ¿qué es la persecución? Nos pudiera, a su experiencia, nos pudiera explicar un poco qué es la persecución. Claro que sí, la persecución, bueno, Jesús mismo lo describe. Le da un significado, de hecho hay varios significados, ¿no?, sobre qué es la persecución o qué es una persecución. Entonces podemos hablar de diferentes persecuciones, pero en este momento estamos hablando de la persecución sobre la iglesia, ¿no? ¿Y cuál es el significado de la persecución? Bueno, pues Jesús lo describe en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 20 al 22, o del 22 al 23. Jesús dice, lo describe como insulto hacia el pueblo de Dios, como odio, como discriminación, ¿sí? Ese es el significado de una persecución, porque dice ahí en Jesús, en Lucas capítulo 6, versículo 22, dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. O sea, está hablando de que la gente del mundo que no conoce a Cristo nos aborrecerían. Habla de desprecio, ¿no? Habla eso de discriminación, habla de apartarnos, de separarnos, de
de entre ellos, ¿no? Y entonces sigue diciendo, y cuando os aparten de sí, ¿sí? Y os vituperen, ¿sí? Entonces vituperar significa insultar. O sea, la persecución, hay diferentes maneras de enfrentarlo. Puede ser una persecución leve, que vienen, por ejemplo, cuando nos desprecian, cuando somos despreciados, discriminados por pertenecer a la iglesia de Cristo, por separarnos, ¿no? de una cierta religión, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, el mundo reacciona de una manera diferente, que empiezan a aborrecernos, que empiezan a separarnos de entre ellos y que empiezan a hacer una distinción, ¿no? Desde ahí empieza la persecución. Podemos decir que es una persecución leve, una persecución que no tiene mucho peso, podemos decirlo de esa manera. Bueno, eso lo digo yo porque pues, yo viví un poco más fuerte la persecución. Y entonces dice, y cuando os aparten de sí y os vituperen, los insulten y desechen vuestro nombre como malo, ¿sí? O sea, los van a acusar de malos, los van a acusar de divididores de la iglesia, personas que dividen al pueblo, personas que dividen la comunidad, personas que en vez de traer paz a la comunidad, serán personas o somos personas que ponemos en pleito a la comunidad, ¿no? En donde pertenecemos. Pastor, y ahí entran chismes, vituperios, falsos testimonios, señalamientos injustos, por ejemplo, culpabilidad, que a veces la iglesia va a ser culpada de algo que no ha hecho. Ahí entra todo este tipo de puntos. De hecho sí, pues voy a hablarle un poco de mi experiencia, ¿no? Nosotros primero fuimos como que menospreciados, despreciados, ¿no? En ese momento pues no sentíamos la persecución como muy fuerte, ¿sí? Lo soportábamos, pero poco a poco fue creciendo, ¿no? Fue aumentando la presión, fue aumentando ahora sí, ¿cómo le podemos decir? Sí, la presión para presionarnos, ¿no? Y abandonar la fe, abandonar la nueva fe, la nueva creencia, ¿sí? Entonces empezó así como que empezaron a discriminarnos, empezaron a menospreciarnos, y poco a poco fue creciendo hasta llegar al punto, ¿verdad?, de enfrentar a los encarcelamientos, los hostigamientos. ¿Usted fue encarcelado, pastor? Sí, claro que sí, fui encarcelado varias veces. Injustamente. Sí, claro, injustamente, pero la comunidad no dice eso. O sea, es algo que yo merezco, es algo que yo debía pagar, ¿no? ¿Cuál fue la causa por que usted visitó la cárcel? Si terminamos de leer aquí en el versículo 22, dice por causa del Hijo del Hombre, ¿no? Por causa del Hijo del Hombre. Entonces, yo fui encarcelado por causa del Hijo del Hombre, por mi fe en Jesucristo, ¿sí? Y entonces ahí respondemos la pregunta, ¿verdad? Eso que hacía usted. Cuando nosotros éramos procesados, cuando nosotros éramos encarcelados, por supuesto que habían calumnias, ¿sí? Nos presentaban como malos, como personas que, como le decía, que dividen al pueblo, personas que no son dignos de vivir, de pertenecer a un pueblo. Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a sufrir, empezamos a enfrentar esta situación, porque pues la comunidad, en la comunidad donde yo vengo es una comunidad 100% católica, una comunidad que es conocida por sus tradiciones ancestrales, ¿no? Y es un pueblo que es manejado por usos y costumbres, y entonces se rigen por usos y costumbres. Entonces, por los usos y costumbres y por su religión ancestral, por la religión tradicional, que es la católica. Y entonces, ¿cuál era el pacto, o cuál era lo que nos pedían? Bueno, si nosotros queremos abandonar nuestra fe, entonces nos volvemos a reintegrar en la comunidad católica, entonces somos bien recibidos, entonces no habría persecución, entonces no habría encarcelamiento. Entonces, como nosotros nos mantenemos firmes hasta el final, ¿sí? luchamos con toda nuestra fuerza, luchamos con mucha fe, con el poder de Dios, estuvimos dispuestos a enfrentar hasta las últimas consecuencias. Entonces, como usted ya lo sabe, las últimas consecuencias fueron de que nosotros fuimos expulsados de nuestro pueblo, ¿no? Mi familia y yo fuimos expulsados porque
pues no decidimos retroceder, ¿no? Entonces, es muy interesante este tema, es un tema muy profundo, un tema muy amplio, ¿verdad? Que como le digo, no se platica mucho y no se habla mucho de este tema porque muchos tal vez por miedo, o muchos desconocen realmente de este tema porque creen que porque la constitución política habla de libertad, ¿sí? Entonces ya no hay persecución, pero sí hay persecución. Entonces, pastor, la respuesta sería que la persecución es el repudio de la sociedad gracias a tu fe en Cristo Jesús. Exactamente, eso es, así le podemos llamar, y ahí se cumple toda la palabra del Señor, ¿no? Ahí vemos nosotros, Jesús habló mucho de este tema, pero más adelante vamos a mencionar algunos versículos, y entonces aquí estamos hablando de esto, ¿sí? Que dice, bienaventurados seréis, versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos aborrecen, ¿sí? Cuando os aparten de sí, nos separan de ellos, ¿sí? Somos separados del pueblo, de la comunidad, y os vituperen, los insulten, ¿no? Y desechen vuestro nombre como malo, ¿sí? Y yo recuerdo que a mí me acusaban, ¿verdad? Me acusaban y decían que yo era un hombre muy malo, o sea, un hombre que no cooperaba con el pueblo, un hombre que no cooperaba con sus cooperaciones, un hombre que pues hace muchas cosas, ¿no? Entonces había un montón de acusaciones falsas en contra de mí. Y entonces Jesús no se equivocó cuando Él estaba preparando a su pueblo y les estaba diciendo, les estaba adelantando, esto es lo que van a decir de ustedes, esto es lo que van a hacer con ustedes, ¿no? Y entonces cuando nosotros tenemos presente estas palabras nos alientan, estas palabras nos afirman, estas palabras nos dan fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo adelantó y ya no nos dijo, ¿no? Y entonces dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Bueno, ahí vemos nosotros, entonces Jesús nos hace la invitación, pues, de alegrarnos en ese momento, de gozarnos en ese momento, pero permítame decirle que ese momento, pues, cuando estamos viviendo la persecución en carne propia, es difícil de sentir un gozo, ¿verdad?, externo, pero sí podemos sentir un gozo interno, ¿verdad?, por las promesas de la palabra del Señor, por las promesas que Dios tiene para nosotros. Y entonces es ahí donde nosotros empezamos a batallar, es ahí donde nosotros empezamos a repasar la Biblia en la mente. Por ejemplo, hoy tengo en mente lo que dice Hebreos 10:37, dice, nosotros no somos los que retrocedemos, ¿verdad? Creo que 10:37, si no, vamos a verlo. Nosotros no somos de los que retroceden, sino los que vamos siempre hacia adelante, dice. Vamos a ver, entonces, y estas palabras debe de tener el pueblo de Dios en mente, presente en ellos, porque ahorita más adelante vamos a ver por qué. Dice ahí en el versículo 35, ¿sí? Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, ¿sí? Porque es necesario, dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego dice en el 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, ¿no? No agradará mi alma. Pero en el 10:30 vamos a ver donde dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Creo que ya ando cerca. Bueno, ya no lo tengo ahorita, se me perdió, pero aquí anda. Dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que vamos hacia adelante, ¿no? Y entonces, es así como nosotros debemos de tener la palabra de Dios en nuestra mente. En esos momentos, permítanme decirles, es muy difícil. Es muy difícil cuando tú estás viviendo una persecución, cuando tú eres perseguido, porque nosotros fuimos, por ejemplo, amenazados, ¿sí? Ahorita lo puedo contar, ¿no? Fuimos amenazados de muerte, fuimos amenazados la familia fueron amenazados, y entonces en ese momento no sabes si creerle al pueblo, creerle a la gente, ¿verdad? O creerle a Dios. Entonces tienes una batalla, déjame decirte, o sea, tú que me estás escuchando, déjame decirte que tienes una batalla que librar, pero en ese momento es cuando Dios te ayuda, ¿no? Y te hace recordar sus palabras, y es ahí donde tú dices,
le creo al Señor, ¿no? Que sea hecha la voluntad de Dios. Pastor, la siguiente pregunta. ¿La iglesia actual de este año 2020 será perseguida? Sí, de hecho sí, la Biblia habla mucho de persecución. Tenemos Jesús, de hecho, en Juan capítulo 15 al 17, Jesús le habló a los discípulos, Él los preparó, ¿verdad? Cuando estaban en la última cena en el aposento alto, Jesús preparó a sus discípulos y les habló que ellos enfrentarían, o sea, muchas cosas en este mundo, ¿no? Y hasta oró por ellos. En Juan capítulo 17, ahí Jesús ora por ellos. Y entonces Jesús habla de la persecución. Y en Apocalipsis también tenemos varios versículos, varios capítulos donde hablan de la persecución de la iglesia, ¿sí? Y yo creo que todos coincidimos ahí que la iglesia actual, o sea, tiene que sufrir. De hecho, esto se ha estado presentando, ¿cómo le podemos decir? Esporádicamente, o sea, ha estado presentándose. Tal vez en las grandes ciudades no se presentan, tal vez, pero en los pueblos, en las comunidades indígenas de nuestro país, estamos hablando de aquí de México, hay mucha persecución. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, ha habido persecución, ha habido muertes. En el caso de Jalisco, en el caso de Oaxaca aquí, el caso, por ejemplo, la zona del Bajío también. Sí, hay muchas zonas donde la persecución ahorita está pegando con la iglesia, y hay muchas iglesias que son expulsados de sus comunidades, ¿no? Que son expulsadas de sus comunidades. Y ahora, si podemos hablar a nivel mundial, habrá gente que diga, bueno, eso pasa en México, pero aquí no pasa. En China, por ejemplo, en el país de China hay muchos cristianos que mueren, muchos cristianos que son expulsados, muchos cristianos que son encarcelados, pastores, en China, en Corea del Norte, en la India, no vamos lejos, aquí por ejemplo en Colombia también la iglesia sufre por parte, yo creo que del crimen organizado, pero de alguna u otra forma hay persecución. ¿Sí? Entonces quiere decir, bueno, para muchos de los que somos cristianos, este tema de persecución era algo como muy inalcanzable para nosotros, se podría decir de esa forma. Pero la realidad es que desde hace muchos años, en diferentes países del mundo se están viviendo una realidad que se llama persecución. Sí, claro, de hecho, desde los inicios de la iglesia, Jesús dijo, así persiguieron a los profetas, ¿no? Y así los perseguirán a ustedes. Y entonces ahí vemos nosotros, Jesús, así como persiguieron a los profetas, así los van a perseguir a ustedes, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros, Jesús lo dijo, Jesús lo profetizó, Jesús lo anunció. Y entonces, como le digo, muchos de los predicadores hoy han sacado este tema. No sabemos si es porque no les conviene, o no sabemos si de plano no quieren tocar estos temas por miedo a que la gente se vaya, ¿no? A que la gente se aleje de la iglesia. La gente puede decir, bueno, si yo vengo aquí para sufrir persecución, entonces, ¿qué vengo a hacer? Mejor en ese caso me voy, ¿no? Entonces, Pablo, yo veo en el libro de Hechos, Pablo fue muy realista con la iglesia. Pablo los entrenó, los capacitó, ¿verdad? Les hablaba y les decía que es necesario. Para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones, ¿no? Entonces él los preparaba de manera realista, la primera iglesia, ¿sí? Y entonces hoy también debe de haber un equilibrio en las enseñanzas, ¿sí? Tanto yo creo en la prosperidad, yo creo que Dios puede prosperar a un siervo suyo, ¿no? Cuando nosotros buscamos realmente a Dios, yo lo creo, yo lo entiendo, yo sé, la Biblia lo dice en Mateo 6:33, ¿no? Cuando habla de los afanes, ¿no? Ahí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y es una verdad, es una palabra viva, es una palabra que yo lo he visto. Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vienen las añadiduras, vienen las cosas materiales, ¿no? Y entonces ahora también tenemos que presentar el evangelio de la persecución, para que la iglesia esté consciente de que puede ser perseguida de una manera leve, de una manera media, de una manera fuerte, ¿no? Y entonces no en todos los lugares la persecución se presenta de la misma manera.
hay diferentes formas que se presenta la persecución. Y entonces eso ha estado desde los tiempos antiguos hasta nuestro hoy. Y la Biblia profetiza de que vienen tiempos donde la iglesia será perseguida fuertemente. Pastor, algunos textos importantes en la palabra del Señor que nos afirmen que esta iglesia de este año 2020 y de las demás épocas será perseguida. Ha sido perseguida y será perseguida. Bueno, ahí vemos nosotros, vamos a ver primero con Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pedro también estaba preparando a la iglesia y les dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿sí? Entonces aquí vemos nosotros, dice, para esto fueron llamados, ¿no? Para esto fueron llamados porque también Cristo padeció por ustedes, ¿no? Dejándonos ejemplo, ¿no? Dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas, ¿no? Entonces, Jesús ya sufrió por nosotros, es muy cierto, es verdad, pero así como Él sufrió por nosotros, Él mismo también dice que también sufriríamos nosotros. Y vamos a ver otros versículos, por ejemplo, en Juan capítulo 15, vamos a ver, aquí Jesús dice una palabra que también debemos de tener muy presente, lo que Jesús anuncia, lo que Jesús nos dice, cómo Jesús preparó a su iglesia, cómo Jesús preparó a los discípulos. Entonces tenemos el ejemplo de Cristo, así como nosotros hoy los pastores, ¿verdad? Los grandes predicadores. Por ejemplo, yo soy de una zona indígena, ¿sí? Yo hablo zapoteco, ¿sí? Yo hablo zapoteco y 100%, ¿no? No soy una persona muy preparada, una persona que haya ido a los grandes institutos a prepararse teológicamente, ¿no? Pero entiendo y comprendo que tengo que enseñar, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, ¿no? Y entonces muchas veces, como le digo, es necesario volver a estos temas, ¿verdad? Si alguien ahí por ahí, algún teólogo, ¿verdad? Algún predicador de renombre que nos esté escuchando, porque pues es momento, es tiempo de que nosotros como pastores, me incluyo porque también estoy pastoreando una iglesia, entonces volvamos a enseñar la verdad. Volvamos a enseñar lo que realmente tenemos que enseñar, ¿no? Entonces en Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús dijo de esta manera. Él dice, por ejemplo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí Jesús está diciendo lo que se decía hace rato en Lucas capítulo 6, versículo 22, ¿no? Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Luego dice 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que prácticamente, como ya no vamos a ser del mundo, como ya nos formamos parte del mundo, ahora formamos parte de un nuevo reino. Ahora formamos parte de un nuevo, podemos decir, de un nuevo grupo, ¿no? De una nueva raza, podemos decirlo de esa manera, de una nueva generación, ¿no? Porque cuando no teníamos a Cristo pertenecíamos al mundo de la oscuridad, hacíamos lo malo, vivíamos en injusticia, practicábamos la injusticia, vivíamos en el pecado, pero ahora, entonces eso le agrada al mundo, ¿no? Déjame decirle un poquito de mi experiencia. Yo, por ejemplo, cuando no conocía a Cristo, hace varios años atrás, yo tenía un montón de amigos, ¿no? Gente que me hablaba, gente que me invitaba, gente que me hacía muchas cosas. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía conforme a los deseos de este mundo y mucha gente le gustaba y me tomaban como amigo, me llamaba y todo eso, ¿no? Pero después de que me convierto, ¿no? Después de que recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y empecé a vivir una nueva vida, entonces fui perseguido, ¿no? Entonces la Biblia dice que cuando cuando nos identificamos con Cristo, ¿no? Seremos perseguidos. ¿Por qué? Porque Cristo tiene muchos enemigos. Los enemigos de Cristo se convierten en nuestros enemigos. Entonces pasamos a ser perseguidos. Entonces eso es lo que dice aquí. Si fueres del mundo, el mundo amará lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece, ¿no? Aquí Jesús está diciendo que el mundo nos aborrecería. Este es el miedo de muchos. Bueno, yo lo diría así, de esta manera, ¿no? Este es el miedo de muchos predicadores hoy. Hoy la iglesia, yo siempre he puesto este ejemplo, no sé cómo me vean
aquellos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Yo sé que hay grandes hombres de Dios que sé que conocen demasiado, ¿verdad? Tienen una experiencia en la predicación y en la enseñanza de la palabra, pero no sé cómo me lo tomarían. Yo he puesto este ejemplo, ¿no? Oye, la Biblia no es como la comida china, ¿no? La comida china te ponen un montón de comidas, ¿no? Y vas y escoges lo que quieres, ¿no? No, pues yo quiero camarón, ¿no? Yo que quiero pollo, que quiero jugo y eso no lo quiero y tomo nada más lo que quiero, ¿no? Y entonces vas y pagas por lo que comiste, ¿no? Pero ahí había de todo para comer de todo. Entonces nosotros no comemos de todo, sino que escogemos lo que más nos gusta. Y parece que hoy es así con la Biblia, ¿no? Llegas y abres la Biblia, pues esto me gusta, esto no, esto sí y esto no. Y entonces, ¿qué es lo que pasamos a hacer? Empezamos a predicar lo que nos gusta o lo que la iglesia le gusta, ¿sí? Porque la iglesia siempre ha tenido ese pequeño problema, ¿verdad? Cuando un predicador predica fuerte, habla lo que es, la iglesia, no, pues que el predicador habla muy fuerte, eso no me gusta, y empiezan a tener problemas entre la iglesia y el pastor. Entonces, si el pastor quiere agradar a la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a acomodarse a la iglesia, ¿no? Ahora, si el pastor es un hombre de Dios, un hombre que dice, bueno, no, yo voy a predicar lo que la Biblia dice, lo que Dios me dice, entonces se va a tener que echar de enemigo a la iglesia. Va a luchar, va a batallar, pero si él hace lo que Dios le dice, va a salir adelante, ¿no? Entonces eso es lo que vemos. Vamos a seguir leyendo. El versículo 21 dice el 20, acordaos de la palabra, escuchen bien, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, miren nada más, esta palabra debe de tener en mente todo cristiano verdadero. Dice, el siervo no es mayor que su Señor, ¿no? Nosotros no somos mayor que Cristo, ¿sí? Dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, o sea, si a Cristo han perseguido, también a ustedes los perseguirán, también nosotros seremos perseguidos. Si han guardado mi palabra, ¿cuándo seremos perseguidos? Cuando guardamos la palabra de Dios, cuando la vivimos, cuando la practicamos, cuando la llevamos a cabo, cuando la convertimos, la hacemos nuestra, ¿no? Entonces cuando no,